Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de ángulos. Para definir de qué cosa es un ángulo, primero debemos conocer la definición de rayo o saber qué cosa es un rayo. ¿Tú te acuerdas que esto era una recta o por lo menos una representación de una recta? Porque tú te recuerdas que la recta es infinita, ¿sí? Entonces acá representamos una recta. Si en dicha recta yo ubico un punto, voy a determinar dos partes de recta. Una y dos, pero ambas partes van a ser infinitas. Si es que yo cojo solamente una de las partes y yo digo, esto posee un punto de inicio que se llama origen y a todo esto que es infinito. A esta figura se le llama rayo. Un rayo tiene un punto de origen, pero no tiene un punto final. ¿Pero qué cosa es un ángulo? Un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Mira por acá, atento. Mira esta figura geométrica. Dos rayos, OA y OB, el mismo punto de origen. A esta figura se le llama ángulo. Todo ángulo posee elementos. ¿Cuáles son los elementos? A esos rayos lo voy a llamar lados del ángulo. Lados. Y a este punto de origen le voy a llamar vértice del ángulo. Si nosotros queremos representar esta figura geométrica en forma matemática, la notación matemática sería este pequeño símbolo que significa ángulo y las letras A o B, siendo el punto de origen, es decir, el vértice del ángulo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se lee? Se lee ángulo A o B. Ángulo A o B. Así es sencillo. ¿Me entendieron? Profesor, hasta ahí no hay ningún problema. Es decir, que, por ejemplo, lo puedo representar así, ¿no? Si tengo dos plumones, acá genero un ángulo. Un ángulo, genera un ángulo. Ahora, la medida angular que va a estar representada de acuerdo a la abertura del ángulo, a eso vamos a decirle que se va a llamar medida. Es decir, que la medida del ángulo A o B, este M significa medida, va a estar representada por su abertura. Puede ser así, puede ser así, así, o tal vez un poco más, ¿sí? A eso se le va a llamar abertura. Como yo no sé el ángulo de acá, le voy a poner una variable. En este caso, la variable que le voy a poner va a ser alfa. Profe, ¿qué cosa es alfa? Alfa es la medida del ángulo A o B. Profe, nunca había escuchado esa palabra alfa. Lo que pasa es que alfa es una letra del alfabeto griego. Aquí te voy a poner algunas letras conocidas del alfabeto griego, las que vas a usar tú, sencillas, pero sigamos por acá. A ver, mira por acá. Imagínate tú que tengas dos rayos y generen un ángulo. ¿Tú te acuerdas más o menos cuánto será este ángulo? Profesor, si no me equivoco, el ángulo empezará en 0, acá será 10 grados, 20 grados, 45 grados, 60 grados y este ángulo será de 90, profesor. Porque me acuerdo que ese era el ángulo recto. Luego yo seguí avanzando un poquito más hacia la abertura, a este ángulo será de 120 grados, 160 grados y este ángulo ¿cuánto será? Profe, el de 180 grados, ¿no? Lo que tú llamas el ángulo llano. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Ahora debes conocer el concepto de ángulos congruentes. ¿A qué se le llama ángulos congruentes? Ángulos congruentes van a ser aquellos dos ángulos que tengan la misma medida angular. La misma medida angular. Es decir, que si yo te digo, el ángulo A o B mide beta y el ángulo RQS también mide beta, te estaría diciendo que esos ángulos son congruentes, porque tienen la misma medida angular. A esto se le llama congruencia. Este es el símbolo de congruencia. Entonces yo te voy a decir,
el ángulo AOB es congruente con el ángulo RQS. RQS. ¿Sí? Son congruentes porque tienen la misma medida angular. Te coloco un ejemplo. ¿Sí? Vamos a leer el problema. Te lo pongo por arriba el problema. A ver, leamos juntos. ¿Qué dice? Calcular el valor de alfa si los siguientes ángulos son congruentes. Estos dos ángulos me dice que van a ser congruentes y me piden calcular el valor de alfa. Si estos ángulos son congruentes, quiere decir que tienen la misma medida angular. Es decir, que 3 alfa tiene que ser igual a 120 grados. ¿Sí? Recuerda que estamos trabajando en grados, ¿sí? Puede ser 20 grados, 30 grados, 50 grados, 80 grados. En este caso, 120 grados. Si el 3 está multiplicando pasa a dividir, entonces yo te voy a decir que alfa vale 40 grados. Profesor, alfa es 40 grados. ¿Por qué? Porque los ángulos son congruentes. ¿Sí? Cada vez que veas ángulos congruentes, tú tienes que imaginar o tienes que saber que esas medidas van a ser igual. A ver, te muestro algunas variables que vamos a utilizar para poner la medida de los ángulos. Bueno, ya te puse alfa, que te la había puesto por acá. También tenemos al beta. ¿Sí? A ver, tenemos también al delta. Así va a ser esta figura ahí. Tenemos al teta. Bueno, el tita es esta figura. También te he puesto el pi, porque tú más adelante vas a ver. Este es el pi. No lo utilizas muchas veces acá, pero es importante que lo conozcas. Ya es una letra del alfabeto griego. El phi. Ahí está. Ese es el símbolo del phi, pues es la letra. Y tenemos al omega, que es esta letra. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ya hemos visto ángulos congruentes. Ahora lo que vamos a ver va a ser cómo formar los ángulos congruentes y qué hacer en cada circunstancia. Sigamos. Hace un momento estudiamos ángulos. Hemos visto la definición de un ángulo. Ahora tenemos que estudiar bisectriz de un ángulo y ángulos opuestos por un vértice. En ambos casos vamos a determinar ángulos congruentes. Mira por acá. Hemos dicho que un ángulo es una figura geométrica generada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Si yo trazo un rayo interior a la región del ángulo interior, voy a generar dos ángulos. Cuando yo genero dos ángulos y esos ángulos que voy a generar sean congruentes, se dice que este rayo es una bisectriz. Mira por acá. Yo te voy a decir entonces que si tengo el ángulo AOB y trazo un rayo bisectriz, que también le llaman un rayo bisector, si yo trazo la bisectriz de este ángulo, voy a generar dos ángulos congruentes. Este ángulo y este ángulo. Voy a decir que los ángulos generados son congruentes, por lo tanto tienen la misma medida angular. Decimos que si este ángulo vale alfa grados, este ángulo también ¿cuánto valdría? Alfa. Es decir que el rayo OM es la bisectriz. Pero no solamente bisectriz. Vamos a decir bisectriz ¿de qué ángulo? Bisectriz del ángulo AOB. Mira, OM es bisectriz del ángulo AOB, porque es el rayo OM el que está bisecando al ángulo. ¿Sí? Esta es una forma de generar dos ángulos congruentes. Entonces diríamos que si esta es una bisectriz, por lo tanto, el ángulo AOM tiene que ser congruente al ángulo MOB. Ahí generamos dos ángulos congruentes, trazando la bisectriz. Otra circunstancia, mira por acá.
ángulos opuestos por un vértice. Vamos a decir que si yo tengo la recta L y la recta L1 que son secantes, recta L y recta L1 secantes, rectas secantes, vamos a decir que estas rectas secantes se tienen que cruzar en un punto determinado. En este caso vamos a decir que el punto que se cruza sería O. Cuando estas se intersectan en el punto O, vamos a generar 4 ángulos. 1, 2, 3, 4 ángulos. Ahora yo te voy a decir que ahí vamos a generar 2 pares de ángulos congruentes. Es decir, que este ángulo de acá, el ángulo que se genera acá, tiene que ser congruente al ángulo que se genera acá. ¿Sí? Sencillo. Trazo 2 rectas, genero ángulos congruentes, opuestos por el vértice. Pero recuerda que estos tienen que ser rectas, ¿sí? Recta L1 y recta L2 secantes. Generamos ángulos congruentes. Entonces yo diría que si es que este angulito valiese alfa, este angulito bueno tendría que valer. También tendría que valer alfa. Entonces yo te diría que el ángulo AOB, tiene que ser congruente al ángulo COD. Ahí está, hemos generado ángulos congruentes. Profe, ¿y solamente eso? No, porque es curioso también que si yo veo el ángulo que está acá, en la parte, vamos a decirle superior, pero bueno, y este ángulo que está acá, vamos a decirle inferior, vamos a generar también ángulos congruentes. Entonces, que si este angulito fuese beta, este angulito también tendría que ser beta. Profesor, también generamos ángulos congruentes. Y yo te diría que el ángulo, atento por favor, AOC tiene que ser congruente ¿a qué ángulo? Al ángulo BOD. ¿Sí? Mira cómo yo estoy generando ángulos congruentes. Trazando la bisectriz, genero ángulos congruentes. Trazando 2 rectas secantes, genero 2 pares de ángulos congruentes, opuestos por el vértice. 1 y 2. ¿Me entendieron? ¿Sencillo? Ahora recuerda, cada vez que veas ángulos congruentes, tienes que igualar. Recuerda, cada vez que veas ángulos congruentes, tienes que igualar. Muy bien, sigamos. Ahora tenemos que desarrollar algunos ejercicios para que tú también puedas desarrollar tu libro, ¿sí? Primer ejercicio. Leemos, ¿qué dice? En el gráfico, OB es bisectriz del ángulo AOC. Nuevamente, en el gráfico, OB es bisectriz del ángulo AOC. Calcular la medida del ángulo BOC. Para calcular la medida del ángulo BOC, yo necesito el valor de alfa. ¿Pero cuánto valerá alfa? No lo sé. Si es que alfa valiese, ejemplo, solamente es un ejemplo. Si valiese 10, 3 por 10, 30, más 10, 40. Profe, el ángulo vale 40. Pero no sabemos cuánto vale alfa. Profe, no lo sabemos. ¿Qué hacemos? Recordemos que OB es una bisectriz. Si es una bisectriz, genera ángulos congruentes. Profesor, si hay ángulos congruentes, tenemos que igualar. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Que el ángulo 5 alfa menos 30, que es el ángulo que está acá, tiene que ser congruente al ángulo 3, que mide 3 alfa más 10. O sea, igualamos. 3 alfa más 10. Bueno, jovencito, esta ecuación la sabes desarrollar. El 3 alfa pasa a restar, el menos 30 pasa a sumar. Tenemos 2 alfa igual a 40. Por lo tanto, el alfa vale 20. Mira, pero este es el valor de alfa. Sí, este es el valor de alfa. ¿A mí qué me están pidiendo? A mí me están pidiendo calcular el ángulo BOC. Si me piden calcular el ángulo BOC, digo, el ángulo BOC es 3 alfa más 10. 3 alfa más 10. Bueno, jovencito, solamente me queda reemplazar porque el alfa vale 20
Y la respuesta sería, ¿cuánto sería la respuesta? 70 grados. ¿Sí? 70 grados. ¿Sencillo? Pregunta número 2. ¿Qué dice la pregunta número 2? Según el gráfico, calcular X grado. Yo me doy cuenta que en este gráfico tenemos dos rectas secantes. Y recuerda tú lo que vimos hace un momento. Cuando tenemos dos rectas secantes, generamos dos ángulos congruentes. Muy bien. Pero antes de desarrollar este problema, quiero que mires esto. Este es un ejemplito. Decimos, cada vez que yo tengo una recta y de esta recta busco un punto y trazo un rayo, voy a generar dos ángulos. A esos ángulos se le llama ángulos adyacentes. Siempre los ángulos adyacentes suman 180, 180. La suma de estos ángulos me tiene que dar 180, 180. Muy bien, ven por acá. Ahora, regresando al problema, decimos que tenemos dos rectas secantes y dos ángulos congruentes. Joven, si estos ángulos son congruentes, estos ángulos tienen que ser ¿cómo? Iguales. O sea, yo te puedo decir que el ángulo 3θ más 10 es igual ¿a quién? A 2θ más 20. ¿Sí? El 2θ pasa a restar, el 10 pasa a restar. Si no me equivoco, el tetita sale 10, ¿no? Y ahí tengo el valor del ángulo θ. ¿Sí? Y ahí tengo el valor del ángulo θ. Pero a mí no me piden esto. Ahí me están pidiendo X. Yo te voy a preguntar, rapidito, ayúdame por favor, ayúdame. Si el θ vale 10 y lo reemplazamos acá, 3 por 10, ¿cuánto es? Profesor, 3 por 10, 30, más 10, 40. O sea, quiere decir que todo este ángulo, ¿cuánto tendría que valer? 40. Claro, si yo lo reemplazo, tiene que valer 40 grados. Pero dime, si este ángulo vale 40 y este ángulo vale X, profe, no importa si lo pongo acá o acá, no importa, porque el ángulo solamente tiene que ver con la abertura. Así que si este es 40 y este es X, ¿cuánto sería el valor de X? Ah, profe, entonces yo diría que 40 grados más X grados sería 180 grados, lo que te enseñé allá. Ahora sí, dime, ¿cuánto vale X? Muy bien, X sería 140. Pregunta número 3. Dice lo siguiente, leamos el enunciado juntos. Según el gráfico, la medida del ángulo NOC es de 50 grados. Muy bien. Coma. La medida del ángulo AOB es de 30 grados. Sigamos leyendo. Coma. Calcular la medida del ángulo BON. Me piden calcular este ángulo de acá. Sabiendo que el rayo ON es la bisectriz del ángulo AOC. Profesor, si ON es la bisectriz del ángulo AOC, es decir que el ángulo que se genera acá y el ángulo que se genera acá tienen que ser congruentes, porque esta es una bisectriz. Profe, ¿pero cuánto vale el ángulo de acá? 50. Es decir que este ángulo, ¿cuánto tiene que valer? También tiene que valer 50. Pero este ángulo ya vale 30. ¿Cuánto crees que vale el ángulo X? Muy bien, la resta, ¿no? 50 menos 30. En este caso, el ángulo X vale 20 grados. Porque ambos tienen que valer 50 grados. Recuerda que una bisectriz genera ángulos congruentes. Por último, vamos a trabajar este ejercicio número 4. Muy sencillo. Leamos el enunciado. A ver, dice. En la figura, los ángulos AOB y BOC son adyacentes. Además, el rayo OM es bisectriz del ángulo AOB y el rayo ON es bisectriz del ángulo BOC. Calcular la medida del ángulo MON. Me están pidiendo a mí todo este ángulo.
MON. Yo no sé cuánto vale todo ese ángulo, pero lo que yo sí sé es que estos ángulos de acá son adyacentes. O sea que todo este ángulo tiene que sumar 180. Lo que les mostré en el ejercicio número 2. Como esta es una recta, todo esto tiene que sumar 180 grados. Ahora decimos, si esta es una bisectriz del ángulo A o B, estos ángulos tienen que ser iguales. O sea, yo puedo decir alfita, alfita, porque son iguales, tienen igual medida. Profesor, igual, si ON es bisectriz del ángulo BOC, generamos ángulos congruentes. Betita, betita. Muy bien, ángulos congruentes. Una preguntita. A ver, yo sé que tú eres muy inteligente. Dime tú algo. ¿Cuánto es alfa más beta más beta? Profe, todo esto, por ser una media vuelta, vale 180 grados. Alfa más beta, 180 grados. Lo que te mostré en el ejercicio número 2. Alfa más beta, tiene que ser 180 grados. Pero dime algo. Esto no es 2 alfa, esto no es 2 beta, y esto es 180. Ahora sí, te voy a mostrar un truquito. Cada vez que veas una ecuación y todas las ecuaciones tenga 2, 2, bueno, y en este caso sea un número par, a todo esto le podemos sacar mitad, pero tienes que sacarle mitad a cada uno. Decimos, mitad alfa, mitad beta, mitad 90. Profe, alfa más beta, 90, 90. Profe, pero a mí me están pidiendo MON, pero MON no es alfa más beta, porque esto es alfa, esto es beta, todo sería lo que me piden. O sea, alfa más beta tenía que ser X. Es decir, que X, ¿cuánto vale? 90. 90 grados. ¿Sí? Sencillo, solamente tenías que recordar que todo esto era 180 grados. 2 alfa más 2 beta es igual a 180, le sacamos mitad a todo, alfa más beta 90, pero a mí me pedía MON, todo este ángulo de acá. Y ese ángulo tenía a alfa y tenía a beta. Es decir, que todo este ángulo valía alfa más beta. Por lo tanto, alfa más beta es X y X es 90 grados. Muy bien, ahora le toca trabajar. Quisiera ver tu amor colgado de la luna para